Bueno, buenos días, buenas tardes, noches, Laura, Edwin. Hola, profe, buenas noches. Activemos las cámaras, por favor, son tan amables, señoritas y caballeros. Sí, señor. Gracias. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal, hombre, Edwin? ¿Cómo me ha ido? Bien, profe, bien, gracias a Dios, profe, muy bien. Ah, Bravo, profe, afortunadamente ya mucho mejor, afortunadamente. qué bueno. Bueno, Laura, tu cámara. Ya, profe, qué pena. Ok, listo. Bueno. Hola, Gladys, ¿cómo estás? Gladys, tienes un ruido bastante fuerte y cuando tú activas tu micrófono se escucha maluquísimo. Gladys, ahí. Cuando tú activas tu micrófono se escucha maluco. Ya se tiene distorsionada, se te escucha distorsionada tu voz cuando tú hablas. Pareces de ultratumba. Un comportamiento normal, profe. Sí, por eso estamos en esta asignatura. Caes muy bien acá, Gladys. Sí, ok. Entonces, yo te sugiero, Gladys, que si tú vas a hacer participación, escribas por el chat de Zoom, porque si tú vas a intervenir, no se te entiende, o por lo menos yo no entiendo lo que tú hablas. Laura, ¿tú la entiendes cuando Gladys habla o escuchas la misma intermitencia? Sí, profe, de hecho, escucho la misma interferencia que tú. Y su merced Edwin también escucha como si Gladys estuviera poseída. Sí, profe, sí, señor. Bien. Bien, muchachos, vamos a comenzar porque ya son las 8, perdón, las 6 y, bueno, ya cambió, 6:09. Sí, listo, Gladys, ya sabes que tienes que hacer tu intervención por el chat de Zoom. Bien, vamos a darle un espacio de tiempo, pero igual voy a avanzar. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos hablado en estas últimas sesiones. Eh, Permítame, voy a compartir. mm, Profe, mientras compartes una pregunta, es que tú dijiste que hoy en la tardecita ibas a habilitar la plataforma para subir la línea de tiempo en la sesión 3, pero creo que No, no. no la he habilitado todavía porque no, hasta ahorita me senté para dedicarme a la academia porque he estado pues en las labores de bienestar y la verdad no lo he hecho. Yo lo hago seguramente cuando terminemos clase un poquitico antes de las 8 haré eso. ¿Listo? Ah, listo, profe, mil gracias. Ok. Permítanme que necesito activar las dos. Necesito activar las dos. A ver, ahora sí. Bien. Eh, Van colocando, por favor, sus nombres en el chat de Zoom. Acuérdense sus nombres y sus códigos para yo tener ese registro de la asistencia. Y por favor, mantengan su cámara activa. Gladys, no la desconectes. Marcela, buenas noches y por favor, mantén tu cámara activa. Bueno, Profe, buenas Profe, noches. Gladys en Dame el un chat. momentico que voy bueno, por la calle, ya voy a llegar al bueno, apartamento y ya me listo. conecto desde el computador.
Listo, ok. Profe, Gladys en el chat te dice que va a desactivar la cámara, es con el fin de escucharnos mejor, por lo que el internet está inestable. Ah, bueno, ok. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto en nuestras cuatro sesiones anteriores, ¿sí? Centrándonos un poco más en esta historia que hemos mencionado en las dos, tres últimas sesiones. Acá pues plantean lo siguiente, ¿no? Hablábamos nosotros de cómo en la antigüedad pues lo que hablábamos en clase, no se habían logrado identificar de una manera muy científica los trastornos mentales. Pues de pronto identificaban los trastornos físicos, pero no los mentales, de una manera precisa. De pronto tenían esa falencia allí también. Decían que las conductas anormales, desde simples cefaleas hasta crisis convulsivas, se atribuían a espíritus malignos que habitaban o controlaban el cuerpo de la persona afectada. Entonces, padecer una migraña en esa época, un fuerte dolor de cabeza, eso era que estuviésemos poseídos por el demonio, ¿sí? Se nos distorsiona la voz y toda esa cuestión. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, eso es lo que estaba generándose pues, en todas estas creencias prehistóricas antiguas. Los antiguos griegos, chinos, hebreos, egipcios utilizaban los exorcismos con rezos elaborados, ruidos eméticos, que son drogas que inducen al vómito, y medidas extremas como la flagelación y el ayuno. Era tanta la creencia religiosa, era tanta la vida espiritual o la creencia en un ser supremo o en un Dios, porque aquí estamos hablando de diferentes regiones geográficas. O sea, hay una gran diferencia, siempre ha habido una gran diferencia entre cada una de estas regiones griegas, chinas, hebreas y egipcios, ¿no? Cada uno tiene su manera de actuar. Sí, Laura Higuera, cuéntame. Profe, ¿me escuchas? Sí. Okay, es que voy en camino, voy en el bus, entonces, Bueno. pero Pero quería participar. Sí, ¿puedo hablar? sí, claro, dilo. No, en la lectura pasada que tú nos pediste que leyéramos, había una parte donde nombrabas el tema de las, digamos, como la iglesia intervino con el tema de que cuando una persona estaba enferma no era realmente por algún problema mental, sino realmente era por temas religiosos, ¿no? Lo que tú nombrabas ahorita, de pronto que estaba poseída o algo así. Y de hecho también nombraba una parte en la lectura, el tema de cuando hubo toda la Inquisición, del tema de las brujas, fue también a partir de eso. Entonces, digamos, personas que estaban enfermas, se les atribuía a eso, a que eran brujos o brujas, o que tenían algún tipo de pacto con el diablo, y por eso se comportaban de esa manera. Entonces siempre era como el castigo que tú acabas de decir, el castigo, pues muy, yo digo, desde mi punto de vista, muy inhumano, ¿no? Castigos, muertes, de hecho, pues gente que no, se supone que no actúa de la manera que era, pues digamos que se le daba ejecución, ese tipo de cosas. Claro, todo eso es cierto, ¿no? Imagínense ustedes, era tanta la fe cristiana, religiosa o por algún ser supremo que terminaban haciendo ese tipo de flagelaciones, ese tipo de cómo quemaban a las personas en vida, cómo las obligaban a tener ayuno o ellos mismos tenían ayuno, porque pues era tanto el respeto e inclusive el miedo que le tenían a ese ser supremo, independientemente de cuál sea, pero realmente era algo que era supremamente ligado a esa parte espiritual, a ese posible castigo, ¿no? Y la gente decía, si esta persona está actuando de esta manera es porque realmente están
haciendo cosas indebidas, son pecadores. Entonces el pecado y todo este tema que su merced mencionaba de la Santa Inquisición, pues era gente que tenía mucho poder, pues por eso la Iglesia es uno de los 5 poderes que hay en la humanidad. Entonces, era enfermarse de estas características, que nos tuviesen que hacer exorcismo cuando de pronto yo tuve algún tipo de convulsión, pues porque neurológicamente algo me está pasando, había algún cortocircuito, perdóname la expresión, allá en mi cerebro, y esos choques internos hacen que de pronto yo pueda convulsionar o que yo pueda voltear los ojos o que yo me pueda desmayar. Pero en esa época, pues, no había pues todo ese conocimiento y lo atribuían a que esta persona está poseída. Ustedes saben que las crisis convulsivas son bastante, eh, tienen mucha movilidad, eh, se genera, a veces se generan parestesias, a veces se generan una serie de hormigueos, pero son las mismas parestesias, esos hormigueos en la piel, y que la gente considera que de pronto son algunos espíritus malignos, entonces empiezan a actuar de una manera inadecuada. Entonces, esa era la época prehistórica, la época antigua con respecto a la creencia de los trastornos mentales. Dice que se ha sugerido que los hombres, permíteme Laura, se ha sugerido que los hombres de las cavernas de la Edad de Piedra pudieron tratar los trastornos mentales con un método quirúrgico llamado la trepanación. Y lo que tú decías, ¿no? Pues imagínate a alguien que le introduzcan algún tipo de cincel en el cerebro y que haya intromisión, pues eso pues termina causándole la muerte, porque pues estamos afectando algunas partes del cerebro muy funcionales y terminamos pues haciéndole daño. Y en vez de que la cura sea o haya sido mejor, lo que hace es hacerle, generarle más daño. ¿Qué vas a comentar, Laura? Bueno, anteriormente lo que estábamos hablando, yo realmente en lo personal, profe, pues, con todo respeto a mis Sí, compañeros y usted, pues yo soy creyente, ¿no? sí, claro, Pero de es igual muy manera la válido. lectura me sorprendió mucho el tema de que la iglesia, a pesar de que tiene sus contras, también aportó mucho en esa época, ¿no? El hecho de hecho, creo, según la lectura, según lo que entendí, decía como que también habían aportado lugares o templos para atender a ciertas personas, ¿no? Con problemas mentales, o sea, también hubo, o sea, hubo como un pro y un contra por esa parte de la iglesia. Y, profe, aló. Sí, te estoy escuchando. Y bueno, con lo que tú decías ahorita de las, el tema de las, se me fue la palabra, ¿cómo se llama? Cuando perforan el cráneo, La trepanación. sí, sí, ahí también hablaban sobre, pues según la evidencia que hay, es porque según cómo la forma en que sanaba el cráneo, esas personas después de que o sea, se comprobó que sí, o sea, se le hacía eso a la persona con ese fin, porque después de eso, la persona, o sea, según lo que mostraba el cráneo como tal, la persona sí seguía viviendo, o sea, según los fósiles, las personas sí siguieron viviendo después de haber pasado por Algunas. sí, Seguían viviendo algunas, pero las que seguían viviendo quedaban con unas reacciones, digamos, relacionadas con la, con la trepanación misma, ¿no? O sea, no es que hubiesen quedado realmente sanas, entre comillas. Si por alguna circunstancia, eh, ese tipo de intervención quirúrgica tan rústica como la trepanación hubiese realmente aliviado alguna presión en alguna parte del cerebro y hubiese aliviado, eso simplemente eso es algo que realmente pues no se considera, o sea, es algo supremamente fortuito, es una coincidencia, ¿ven? Porque, creo que yo tengo una duda, por- disculpe, y digamos, hacerlo sin anestesia,
O bueno, no sé, imagino que en esa época usaban algún tipo de anestesia, pero el simple hecho de No, perforar imagínate, el cráneo. no, imagínate, o sea, imagínate lo agresivo que podría ser esa intervención, lo dañina y agresiva que podría ser, ¿no? A veces cuando a uno le hacen exámenes hoy día y que uno no los conoce y que después de que le realizan los exámenes son bastante fuertes, son bastante dolorosos, pues cuando a uno se lo tienen que volver a hacer, pues uno no quisiera que se lo hiciera nuevamente, porque precisamente el dolor es muy fuerte. Entonces, esto pues fue todo lo que acompañó a esa época y cómo a esta gente pues le tocó vivir una época supremamente traumática, ¿sí? Aquí hay unas explicaciones naturalistas de un pensamiento grecorromano desde la época de Hipócrates antes de Cristo, en donde hablaban o cuestionaron la superstición al proponer explicaciones racionales para los trastornos, ¿no? Aquí fíjense que estamos hablando de mucho, mucho más atrás y cómo se estaba ya hablando del comportamiento humano, de las conductas anormales que en esa época se presentaban y se las atribuían entonces a la superstición, ¿sí? Una conducta supersticiosa hoy día es de que si yo me paso por debajo de una escalera, yo me cruzo por debajo de una escalera, entonces la superstición nos dice o la creencia nos dice que si yo lo hago, a partir de ahí me va a ir muy mal, ¿sí? Y si por casualidad me va muy mal, eso es pura coincidencia. No hay una relación realmente verídica y científica de que eso haya sido causado por haberme cruzado por debajo de una escalera, ¿sí? O cuando se le rompe un espejo a uno, ¿ven? Entonces hay una serie de creencias, de supersticiones, que hay algo que se llama bueno, esto de pronto lo menciona un psicoanalista que se llama Carl Jung, y él habla de que tenemos un inconsciente colectivo y un inconsciente individual. El inconsciente colectivo está muy asociado a los aprendizajes que se han dado con el paso de los años. Si ustedes recuerdan, señoritas y caballeros, si ustedes recuerdan un dicho que dice de la siguiente manera: la letra con sangre entra. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí lo han escuchado en algún momento de sus vidas? Sí, señor. Exactamente. Sí, ¿Y señor. de dónde lo escucharon? ¿Quién se los dijo a ustedes? Como Mamá. tal vez, como cuando uno no hacía caso, no Pero ¿qué aprendía. pero ¿qué persona se los dijo a ustedes? Abuela, mi El abuela con una casa papá, multiplicar. los abuelos, pero Ujú. a los abuelitos, ¿quién se los diría? No sé, me imagino que también lo mismo es como... Seguramente a los papás de ellos, ¿no? Los papás, y así sucesivamente, y a ellos, los papás de ellos, y a ellos entonces estamos hablando de que los abuelos son los que han escuchado esta palabra o esta frase, pues esta idea de que la letra con sangre entra. Entonces realmente eso es un inconsciente colectivo, que no sabemos de dónde viene, pero sí lógicamente lo hemos utilizado y lo hacemos de una manera inconsciente. Y lo hacemos colectivo, pues porque como les digo, realmente es algo que eh, pues la hemos como unificado en diferentes momentos, como, eh, eh, como parte de nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso se habla de la superstición. Y ese cuestionamiento le dio paso entonces a explicaciones racionales para los trastornos. Entonces, se empezaron a considerar causas en el funcionamiento del cerebro y conceptos como la heredabilidad. Esa parte ya era muy importante, ya se le está dando cierto tipo de relevancia, y también al ambiente como factores causales. Y qué bueno, pues porque precisamente es algo que realmente marca muchísimo eh, mi condición psicológica actual, ¿no? Mi condición psicológica actual nos dice a nosotros, estamos bien, regular o mal, ¿no? Entonces,
ahí vemos nosotros cómo la heredabilidad está allí latente, y cómo el ambiente en donde nosotros crecemos, en donde nosotros hemos sido o fuimos criados, donde nos enseñaron cosas buenas, regulares o malas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de ese funcionamiento del cerebro y los conceptos ligados a lo que de pronto puede estar sucediendo o padeciendo un paciente, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta eso. O sea, uno tiene que mirar, y cuando a uno le preguntan, cuando uno está en una cita médica hoy día, cuando a uno le preguntan, algunos de sus familiares han sufrido trastornos psiquiátricos, algunos de sus familiares han tenido hipertensión, ha tenido cáncer. Entonces, ¿qué es lo que miran? Están tratando de mirar un poco los antecedentes familiares con respecto a la posibilidad, la probabilidad. Acá no estamos hablando de ensayo y error, ¿no? Acá estamos hablando de esa probabilidad estadísticamente hablando, ¿sí? Entonces, para eso meten allí el tema de la heredabilidad, pero también le da muchísima relevancia y es lógico que no se tiene que dejar de lado el medio ambiente como factor causal de, eh, de lo patológico, ¿sí? Hipócrates plantea también o proponía también la tranquilidad y el ejercicio moderado y la dieta como unas estrategias bastante funcionales para manejar un poco o para disminuir la melancolía. Y eso es lo que le dicen a uno cuando uno está depresivo. Digamos que la melancolía es la misma depresión hoy día. Entonces, si uno se siente melancólico, entonces lo que uno hace es tratar de hacer ejercicio, de hacer caminatas, de tener una serie de posibilidades que me llenen, ¿no? Que no me dejen allí como a la diestra de las cosas que puedan sucederme, sino que realmente podamos tener la posibilidad de, de, de hacer cosas para nuestro bien. O sea, si no hacemos ejercicio, si no mantenemos la tranquilidad, si no nos cuidamos en nuestra alimentación, pues las cosas se van a mantener así, evolucionando de una manera negativa, ¿sí? Un ejemplo de esto es a nivel médico, la persona que come demasiado dulce hoy día, jóvenes, terminan padeciendo la diabetes, ¿no? Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Galeno propuso que el enfermo mental debía ser responsabilidad de la familia y no debía ser castigado por su conducta. Eso parte es muy importante, que era lo que nosotros hablamos de los hospitales psiquiátricos y hablábamos de los castigos que se le dan a los niños, pero tiene que ver con esto, de cómo nosotros no le podemos quitar la responsabilidad a los padres de familia, a los adultos responsables que están a cargo de este personaje que yo estoy analizando. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que pasa con la familia, qué tan cercana está, qué tanto apoyo le brinda a la persona que tiene una condición patológica a nivel mental, ¿sí? Es importante tener en cuenta esa red de apoyo a nivel familiar. Bien, entonces continuemos. Aparte de esas explicaciones naturalistas, acá retomamos ese tema de la voluntad de los dioses, que a la comprensión, clasificación, explicación y control de la conducta normal. O sea, no existía el DSM-4, mucho menos existía el DSM-5. Entonces, no había cómo diagnosticar. Entonces, no había cómo tratar de alimentar que esta persona que está aquí en la foto tiene una serie de delirios, tiene una serie de psicosis, ¿no? O tiene algún tipo de retraso. O como, bueno, no sé, cualquiera de estas patologías. Entonces no había esa comprensión, sino de esa manera con respecto a la voluntad de los dioses. Y la clasificación estaba ligada con eso, ¿sí? Luego, con el colapso del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo, el pensamiento científico y racional dio pie a endulzar de nuevo lo sobrenatural.
siempre estaban muy dados a querer aprender de lo sobrenatural, de lo desconocido, ¿sí? Y por último, en esta diapositiva, pues predominaron las creencias de la naturaleza como reflejo de la voluntad divina, ¿sí? O que la vida en la tierra era un preludio de la vida, una verdadera, era un preludio de la vida verdadera después de la muerte. Entonces, se le da muchísima relevancia a esa voluntad divina, que todo lo que ocurre precisamente es causado y manejado por alguien allá que nos cuida de cierta manera. Bueno, y acá, bueno, esto ya lo habíamos visto. El término normalidad puede relacionarse con comportamiento dentro de los límites sociales adecuados, ausencia de signos y síntomas psicopatológicos, estado funcional razonable, hablamos de un bienestar subjetivo, valoración positiva del estado de salud. De hecho, las personas cuando tienen una valoración o una autovaloración y lo hacen de una manera muy consciente, lo hacen de una manera muy juiciosa, pues tratan de mirar que lo hacen con el compromiso de cuidarse, de mejorar muchísimo su salud o de mantenerla estable, bien, ¿sí? Por eso se habla de una valoración positiva del estado de la salud. Entonces necesitamos tener claro que cuando nosotros hablamos de anormalidad, pues entonces ese comportamiento adaptativo se pierde. Y eso me lleva a tener una serie de respuestas un poco inadecuadas. Entonces ese comportamiento adaptado precisamente está ligado a cómo la persona o cómo el individuo está recibiendo el medio y cómo le brinda el medio. O sea, está teniendo una relación bastante recíproca y eso es importante porque nos permite a nosotros tener como una salida para poder entonces disfrutar de los espacios ambientales, pero nosotros tenemos que devolverle pues todo lo que nos brinda, como es la naturaleza, como es el aire, como es la flora, la fauna. Entonces nosotros tendríamos que devolverle, según lo que dice acá, lo que se espera de un comportamiento adaptado. Necesitamos actuar de una manera correcta con el medio ambiente. Así como nos sirvió y nos logró relajar bastante, lo que vamos a hacer ahora es devolverle este favor con el cuidado que nosotros le brindamos al medio ambiente. Entonces, ahí estamos hablando de ese tema de la normalidad. Bueno, voy a mirar, permítanme, por favor. Erika Ortiz, ¿me escuchas, Erika? Erika, ¿no me estás escuchando? Sí, profe, disculpe, lo que pasa es que tengo un poquito mala la conexión. A ver, Nora Mayerly, ¿me escuchas? Nora Mayerly. Señor. Hazme un favor, ¿quieres leerme esta diapositiva? Sí, señor. Gracias. ¿Qué es la normalidad? ¿Aló, me escuchan bien? Sí, claro, te escuchamos Listo, perfectamente. perfecto. Entonces, ¿qué es la normalidad? Sufrimiento, desadaptación, incapacidad de respuesta eficaz, un individuo desadaptado, incapaz de enfrentarse a la exigencia del contexto. Prima la llamada irracionalidad. Okay. Los comportamientos son incomprensibles, significado racional, considerados anormales. Permíteme. Discúlpeme. Sí. Discúlpeme. Se espera que las personas se controlen a sí mismas y que su comportamiento sea predecible. Violación.
de las normas morales y sociales preestablecidas. Preestablecidas, perdón. Preestablecida, ¿no? O sea, todo eso está diciendo o nos está diciendo lo que puede ser la anormalidad, lo Sí, que se señor. caracteriza con la anormalidad. Luisa, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu aporte? Pues más que preguntas, aporte, tú nos compartiste en la plataforma virtual el documental acerca de un asesino serial que es Jeffrey Dahmer. Y cuando lo veía, me causaba mucha intriga porque no logré identificar qué fue lo que causó esa normalidad en él en relación a los asesinatos y la forma en cómo cometió esos asesinatos y a la soledad que él experimentaba porque se veía físicamente y cuando hablaba como una persona normal, pero realmente tenía una desadaptación, entonces era como saber exactamente cuál fue su diagnóstico médico, o bueno, no sé. Pero ahí lo que nos plantean en ese caso, eh, por lo general, uno de los aspectos más eh, relacionados con eso son una serie de traumas en la infancia que realmente llevan a la persona a verse una persona totalmente vulnerable. Acuérdense, señoritas y caballeros, que lo que los niños buscan en nosotros los adultos es sentirse a salvo y sentirse seguro, ¿no? Ellos buscan protección y buscan seguridad. Cuando el contexto en donde crece el niño es un contexto maltratador, es un contexto manipulador, es un contexto totalmente negativo, pues el niño está aprendiendo ese tipo de conductas y ha tenido que aprender a sobrevivir, aprender a manejar su contexto en donde está. Entonces, si está en un ambiente que es bastante hostil, pues aprende a ser hostil. De nada, o sea, no le puede servir el ser caballeroso, ¿no? Entonces, realmente tiene que ver con esa parte. Y luego Pues acá, en las, sí, dime, qué pena, dime. profe, en las entrevistas que le hacían, él no refiere a haber tenido una niñez traumática o que lo llevara pues a ese tipo de conductas. Lo único que uno ve como anormal dentro del proceso es que tenía unos padres que estaban peleando todo el tiempo y que Ok, en su adolescencia se separaron y era como lo único atípico y sí me causó mucha curiosidad porque él dice, la particularidad de él es pues las matanzas que tuvo con pues parejas homosexuales, él luego las mataba y en varios de ellos casos pues llegó a comerse parte de su cuerpo cocinándolos y demás. Pero claro. en las entrevistas él no refiere que haya tenido una niñez traumática y lo único es el Pero, tema de... pero acuérdense de que ellos no van a contar absolutamente toda la verdad, ¿no? Ellos tienden a ser bastante de pronto manipuladores y cañadores y realmente no cuentan absolutamente todo. Realmente lo que hacen ellos es mostrarse lo más de serenos, que eso son las características de un sociópata o de un psicópata también, que ellos eh, entran de una manera supremamente agradable a la gente, son muy sociables, son muy entralones, algunos, no lo todos, o sea, no todos, porque pues acuérdense las diferencias individuales, pero tienden a ser así, tienden a actuar de esa manera y luego de eso lo que hacen es actuar de una manera agresiva, como que se gana la confianza a la gente, entonces hacen las cosas de una manera muy amable y luego ya tenían preparado pues lo que van a hacer con la persona, si la quiere descuartizar, si la quiere comer, bueno, no sé, o simplemente cortarla a pedacitos o simplemente quitarle la vida, no sé. Cada quien tiene de este tipo de personas que sufren este tipo de patologías, tiene su interpretación y tiene su pensamiento como tal. Bien. Laura, ¿tú querías comentar algo? Sí, profe, lo que estaba haciendo referencia a Luisa, pues uno lo que tú dices, obviamente, el tema de, pues cuando una persona sociópata, bueno, o psicópata, ellos también tienen cierto rasgo narcisista, ¿no? Entonces, digamos, no siempre van a contar la verdad, ¿no? De cómo fue su infancia o su adolescencia o cuál fue ese momento que les pudo haber marcado, ¿no? Que les llevó a ese rumbo, ¿no? Sí, Y por otro claro. lado también está la parte también biológica, ¿no? Muchas personas, yo, pues no sé, obviamente yo hablo de lo que he medio visto, Sí, que
Aparte del ámbito social, también está la parte fisiológica, donde la persona pudo haber sufrido o puede tener algún daño en el cerebro como tal, que le provoca ese tipo de conductas. O sea, no siempre tiene que ver como todo el tema social. Sí, no, 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 aquí no estamos hablando de que sea únicamente lo social, ni que tampoco sea lo hereditario, ni los trastornos, digamos, que le hayan ocurrido a la persona. O sea, eso es una cadena, eso es como un efecto dominó que hace que de pronto se pueda estar presentando alguna patología, algún comportamiento anormal. Bien. Fíjese que inclusive aquí mencionan el régimen alemán nazi de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos nosotros de la psicopatología. O sea, ¿cómo es posible, para hablar de este tema del régimen nazi, ¿sí? ¿Cómo ellos lograron en su época persuadir a los muchachos? ¿Cómo lograron capturar la lealtad y la fidelidad de ellos hacia un Hitler? Hacia su Führer. Entonces, ese régimen alemán ellos tuvieron que mantenerlo y mandarle una serie de mensajes a los muchachos, a los adolescentes, en donde les vendían a una cultura supremamente sana, una cultura supremamente respetuosa. Entonces, eso era lo que buscaba Adolfo Hitler. De hecho, luego que pasa eso, luego que sucede eso, las personas simplemente entregan su vida por él, ¿sí? Y hoy día estos grupos musulmanes que realmente se inmolan, pues precisamente porque quieren asegurarle una vida supremamente o mucho mejor que la de ellos. Entonces lo que hacen es adaptarse y a ese régimen, en este caso puede ser alemán o puede ser cualquier otro país que tenga este tipo de aprendizaje. Entonces, ahí se ve entonces implícito cómo la guerra en su momento, pues también tuvo un aporte, pero también se reforzaba, digamos, esa cuestión de lo que me puede estar haciendo daño a nivel de mi estado emocional. Bien, bueno, esto lo podemos obviar. Bueno, ahora, por favor, activen sus cámaras. Alexander, Gladys. Bueno, Gladys dice que no. Mayerly, Jennifer, William, Ana Murillo, Angélica Galvis, Marcela, Baracaldo. Por favor, mantengan sus Profe, cámaras. buenas noches. Es que todavía voy acá en el transporte público, qué pena. Bueno, ok, las personas que están, que apenas están llegando o que llegaron hace poco, pues tienen que estar actualizándose, por favor, ¿no? Bueno, ahora se va a terminar óptica esto. Recuerden que nos está sacando cada 40, entonces voy a esperar que termine y ya nos volvemos a conectar para continuar con nuestro tema. Digamos que será una breve resumen de lo que habíamos hablado de la época histórica. ¿Qué Nicolás, que hace tan temprano por acá? Va a retirarte, Nicolás.